Capítulo 22. La futura doncella del santuario. Los huesos repiquetearon al colocarlos en el tarro de cerámica. Solo cabían unos pocos fragmentos, apenas suficientes para llenar ambas palmas. El pelo blanco, como una borla decorativa, se sujetaba con una cinta azul tejida. La muchacha sin nombre, cuyos huesos estaban ahora en la tinaja, seguramente nunca había soñado que llegaría a ser venerada en un país lejano. Nunca habría imaginado la multitud de gente que asistiría a la partida de sus restos, ni habría imaginado las canciones de paz y descanso que se entonarían por su reposo mientras sus huesos seguían su camino. Al abandonar el lugar, Mao Mao se tocó el fajín negro que llevaba, un signo de pérdida, pero no más que un signo. Después de todo lo ocurrido, la doncella del santuario murió como estaba previsto. No solo Mao Mao, sino incluso su padre había estado presente para inspeccionar el cuerpo. Si hubiera sido cualquier otro médico, Mao Mao habría tenido la intención de hacer que la doncella del santuario tomara la droga que hacía que uno muriera de verdad durante un breve periodo. Pero mi viejo nunca se dejaría engañar. Se sintió mal por amenazar a la doncella del santuario, pero también sabía que su padre era muy blando cuando se trataba de la vida de las personas. Lo convirtió en algo así como su co-conspirador. En cuanto a la verdadera doncella del santuario, ¿te parece aceptable este lugar, doncella del santuario?, preguntó Jinshi. No estaba seguro de cómo llamarla ahora, que ya no ocupaba su cargo, pero decidió seguir usando su antiguo título. Como ya no ocupaba su puesto sagrado, los hombres como Jinshi ahora podían acercarse a ella. Estaban en una habitación con capas de cortinas, especialmente preparadas para protegerla de la luz del sol. Sí, es bastante tranquilo, dijo ella. Me alegra oírlo. Estaré encantada de cambiar el mobiliario si no satisface sus necesidades, dijo una apuesta mujer vestido de hombre desde detrás de Jinshi. A dúo. Su villa se estaba convirtiendo rápidamente en un refugio para personas que, como la doncella del santuario, no podían aparecer en público. El emperador seguía visitando a Duo de vez en cuando, pues, aunque ya no era consorte, era mucho más aguda y reflexiva que el burócrata torpe medio. Por otra parte, tal vez su majestad simplemente quería una amiga con quien compartir un trago. Tenían todas las razones para mantener a la doncella del santuario en ese lugar. Ella no había querido renunciar a su cargo mientras estaba dentro de las fronteras de Shao. En lugar de ello, había viajado al extranjero para morir y dejar que su cuerpo desapareciera. El asilo político no era una opción para ella. Su autoridad como doncella del santuario habría caído en picada. Tal vez había buscado la muerte porque sentía que no podía hacer más en su posición. Pero eso no es cierto. Se dio cuenta de lo valiosa que podía ser si seguía ocupando la cima de su jerarquía, incluso aquí, en un país extranjero. Incluso una vez que se hubiera bajado públicamente del escenario, todo lo que sabía, toda la información que había recogido durante décadas, era un recurso inestimable. Tal vez sintiera que estaba traicionando a la tierra en la que había vivido tantos años, pero no estaba en condiciones de decirlo en ese momento. ¿Cumplirás los términos de nuestro acuerdo?, dijo Jinshi, cortés pero firme. Por supuesto. ¿No tienes dos rehenes contra mí?, replicó la doncella del santuario. Pensaba en la dama blanca y en Aileen, ambas arrestadas como criminales. Teniendo en cuenta lo que habían hecho, habría sido y seguiría siendo perfectamente normal decapitarlas en cualquier momento. Sin embargo, solicitó su ayuda a Shao. Una cosa audaz de decir, si lo que compartes con nosotros hace que merezca la pena. Jinshi le dedicó su sonrisa más luminosa. Puede que no funcionara con la doncella del santuario, que de algún modo estaba más allá de su género, pero de algún modo parecía cegadora incluso en su tenue cámara. En política no había lo justo y lo injusto, solo cosas que acababan bien o mal. Situaciones como esta no eran infrecuentes. Mao Mao empezó a seguir a Jinshi cuando salió de la habitación, pero se volvió cuando la doncella del santuario dijo: ¿me permite un momento? Llevaba en la mano una especie de pergamino. Toma esto. No se lo dio a Jinshi, sino a Mao Mao, que lo abrió preguntándose qué podía hacer. Era un simple rollo de varias hojas de pergamino de piel de oveja, cada una cubierta de toscos dibujos. ¿Los garabatos de un niño?, preguntó Mao Mao antes de poder contenerse. Sí.
respondió la doncella. Mao Mao trató de recordar si había algún niño por allí, y sus ojos se abrieron de par en par al recordar. Había una. La niña sin habla que había estado con el asistente aquel día, Hazgul o algo así. Mao Mao recordó cómo ella y sus amigas habían sudado para encontrar a la tutora de la niña, aunque no la había visto por la villa. Mao Mao miró los dibujos de Hazgul, preguntándose qué significado tendrían. ¿Ah? Gruñó. Una de las imágenes, dibujada con tintes, mostraba 2 personas vestidas de blanco, mujeres jóvenes, pensó Mao Mao. Una de ellas llevaba vendas alrededor del brazo. ¿Soy yo?, preguntó. Así es. Si Hazgul las había dibujado a ella y a Yao, Mao Mao supuso que estaba obligada a aceptar el dibujo. Sin embargo, era extraño. Cuando conocieron a Hazgul, Enen había estado con ellas y ninguna de ellas llevaba puesto su traje de asistente médico. Mientras le daba vueltas a este misterio, Mao Mao se fijó en unos números en el reverso del pergamino, probablemente una fecha, pero escritos en números que no reconocía. ¿Qué es esto?, preguntó. Hazgul lo dibujó antes de irnos de Shao. ¿Antes de que se fueran? Pero eso no tenía ningún sentido. Eso habría sido mucho antes de que conocieran a Mao Mao y a las otras. ¿Estaba la doncella del santuario haciendo algún tipo de broma? Por una vez, la doncella parecía divertida. ¿No te dije que cuando yo me fuera habría otra doncella del santuario? Hazgul se mostró inusualmente exigente. Insistió en salir para conocerte. Estoy seguro. Yo lo dudo mucho. Mao Mao solo creía cosas de las que había pruebas concretas. La doncella del santuario debía de estar bromeando. Estaba segura de ello. Enrolló el primer pergamino. La segunda hoja mostraba una figura brillante que se parecía a la doncella del santuario, junto con una figura delgada y otra ilustración garabateada de Mao Mao. Precisamente, las personas que se encontraban en ese momento en la habitación. Mao Mao no dijo nada y se limitó a mirar el pergamino. Hay una más, estúdialo detenidamente cuando tengas tiempo, le aconsejó a la doncella del santuario. Mao Mao se quedó de pie, casi perpleja. No sabía qué decir. La doncella continuó. Quiero que sepas que yo también lo tuve, hace mucho tiempo. Las doncellas del santuario de Shao carecen de algo, pero en cambio poseen otra cosa. Yo no tengo color en la piel y Hazgul no tiene voz, aunque me temo que mis habilidades desaparecieron desde el momento en que supe la verdad sobre quién era. Evidentemente, la doncella del santuario aprendía rápido, pues había adquirido mucha más fluidez en el idioma local durante su breve estancia. Mao Mao seguía boquiabierta cuando Jinshi volvió a entrar en la habitación. ¿Qué te retiene? Vámonos, dijo. Claro, por supuesto, dijo Mao Mao y le siguió. Jinshi la miró con curiosidad, pero siguió adelante. No debía de haber oído lo que había dicho la doncella del santuario. ¿La doncella del santuario? ¿Quién es en realidad?, se preguntó Mao Mao. Tenía que haber algún tipo de explicación lógica, pero de ser así, Mao Mao no sabía cuál era. Seguía pensando en ello mientras subía al carruaje. Tal vez las imágenes fueron una coincidencia. Tal vez la doncella del santuario se esforzaba por hacerlas encajar en las circunstancias. Sentado en el carruaje, Mao Mao se volvió hacia la última hoja de pergamino, pero era tan desconcertante como el resto. ¿Qué se supone que es eso?, preguntó Jinshi. No lo sé, respondió ella. El dibujo consistía solo en una línea que cruzaba la página, cuyo espacio superior había sido garabateado de negro.